Nos acompaña también el doctor Juan José Garazatúa Ñuñovero. El doctor Garazatúa es abogado titulado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial, maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, y de doctorado en Derecho y Ciencias Políticas. Asimismo, cuenta con estudios de posgrado con diploma de especialización en Administración de Empresas, MBA, por la Universidad Politécnica de Madrid, y con estudios de especialización en Derecho Registral Iberoamericano a través del Colegio de Registradores de España. Ha sido superintendente adjunto de la SUNAR, asesor de la Gerencia General de la SUNAR y jefe de diferentes zonas registrales, autor de diversas publicaciones especializadas en materia de derecho registral. Pues bien, a continuación dejo en el uso de la palabra al doctor Juan José Garazatúa Ñuñovero. Adelante, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Para mí siempre es un honor participar en la institución a la cual me he vinculado desde muy joven y en la que siento que he aportado desde adentro y desde afuera de manera permanente a lo largo de más de 30 años. El tema que nos reúne en esta oportunidad es un tema sumamente interesante. Y es interesante por varias razones. Cuando se me pidió que aborde el tema del catastro desde la perspectiva del registro, me surgieron una serie de inquietudes, ¿no? Inquietudes que siempre han aparecido a lo largo de mi experiencia profesional. Y la primera es, ¿por qué el registro se ha presentado siempre como una institución sin un respaldo gráfico? Y es que nosotros hemos tenido una experiencia, prácticamente un siglo de registro inmobiliario en el Perú sin un respaldo gráfico. Cuando se crea el registro inmobiliario en el Perú, con la ley de enero de 1888, no existe en ninguna de sus disposiciones ninguna referencia a la necesidad de que las inscripciones tengan un respaldo gráfico, un respaldo que identifique visualmente la ubicación y las dimensiones de los predios que se iban a inscribir. Entonces, ¿cuál ha sido el mecanismo de inscripción? Ha sido un mecanismo meramente referencial, ¿no? La identificación de los predios era narrativa, de acuerdo a la descripción que se consignaba en las escrituras y que daban mérito a las inscripciones. A lo largo de muchas décadas, el registro inmobiliario avanzó, se desarrolló, y claro, las cosas tienen que entenderse de acuerdo a la época. Ahí, por ejemplo, en el reglamento de las inscripciones de 1936, hay una serie de menciones bastante curiosas en la actualidad, ¿no? Curiosas como, por ejemplo, el señalar que los predios deben identificarse por su denominación, porque esa era una referencia válida en ese momento, porque esa era una forma cierta de identificar un predio. El predio tenía denominaciones y con esa denominación se identificaba. Y las disputas de las colindancias no se resolvían a nivel de bases gráficas, sino se resolvían en sede judicial, ¿no? Habían mecanismos especiales para la determinación de las colindancias, para la remensura de los predios, y el registro desenvolvía sus efectos jurídicos, publicitarios, protectores sin ningún inconveniente. Es decir, el sistema registral inmobiliario en el Perú desarrolló su actividad sin necesidad de un sustento gráfico. Ahora nos llama la atención, ahora nos parece extraño, ahora puede resultar un poco difícil pensar en un sistema registral que no cuente con un respaldo gráfico. Pero es que ahora tenemos un criterio diferente, ¿no? Nuestra experiencia, el crecimiento de las ciudades, la necesidad de identificación cierta, el objetivo de prevención que brinda la institución registral para eliminar las incertidumbres y desaparecer o disminuir los conflictos, hace necesario que un sistema registral inmobiliario cuente con un respaldo gráfico. O sea, resulta ahora absolutamente ajeno, ¿no?, a la consideración de un sistema jurídico registral que no exista un respaldo gráfico. Sin embargo, hace un par de años, un poco más, 3 años,
cuando estaba ejerciendo la función de superintendente adjunto, se me encargó presidir una comisión para realizar un estudio del sistema de catastro en el registro. El catastro registral, ¿no? Porque tiene esa denominación actualmente, catastro registral. Y cuando hicimos ese análisis, convocamos no solamente al personal operativo de las oficinas registrales, ¿no? Los registradores, los especialistas de las áreas de catastro, los jefes de las oficinas, de las unidades registrales. También convocamos a funcionarios y personal experto. El ingeniero Albújar fue uno de los convocados, ¿no? Con la experiencia que nos ha demostrado, brindó su aporte a la comisión. Y un dato curioso en este trabajo de levantamiento de información fue que muchos de los entrevistados formularon su objeción a que exista un catastro en las oficinas de registros públicos, porque la existencia del catastro registral más bien originaba muchos inconvenientes. Entonces, lo que normalmente se piensa como un valor agregado a un sistema registral, si no se desarrolla adecuadamente, termina siendo una traba, ¿no? Para el desenvolvimiento de las finalidades de la institución registral. Porque lo que quiere el registro es evitar que existan conflictos, evitar que se generen incertidumbres, ¿no? Producir certeza. El sistema registral tiene dos pilares, ¿no? El pilar de la conocibilidad y el pilar de la presunción de certeza. La conocibilidad nos dice, nos impone a todos una obligación de conocimiento. Incluso lo dice en términos categóricos, tan categóricos que suenan irreales, ¿no? Dice que todos conocemos todo lo que está inscrito, lo cual no es cierto, pues, ¿no? O sea, ninguno de nosotros conocemos los millones de cientos registrales que existen en todas las oficinas del país. Pero hay una norma que dice que sí lo conocemos, y que no podemos alegar desconocimiento. Claro, hay que traducir esto, hay que interpretarlo y hay que razonar para entender que lo que nos quiere decir es que todo lo que está en el registro está a disposición para que uno pueda informarse. Entonces yo no puedo decir que no conozco si es que esa información está a mi disposición, ¿no? O sea, cuando yo voy a tomar una decisión económica patrimonial sobre un inmueble, tengo a mi disposición la información de registro, esa es la conocibilidad. Pero por otro lado está el sistema de presunción de certeza. O sea, no solamente me obligan a conocer, sino que además me dicen que eso que estoy conociendo se presume verdad, para que juegue los efectos de protección de registro. Entonces, dentro de esta lógica, uno no sabe dónde ubicar la información gráfica, ¿no? Porque la información gráfica tiene que tener una posición dentro del juego de los principios y de las reglas del derecho registral. Bueno, pero esto no existía, ¿no? En el sistema registral no existía, a nadie le preocupó esto. Se entendía que el tema gráfico en todo caso era un tema que no debería estar a cargo de la institución registral y se desenvolvió el sistema registral sin mayores inconvenientes. Lo que no significa que no hubiesen problemas, ¿no? Evidentemente, seguramente los problemas se resolvían a nivel judicial. Cuando era posible acudir a la vía judicial para que la vía judicial resuelva los problemas en términos más o menos cortos, ¿no? Ahora es impensable, ¿no? Ahora uno huye de los temas judiciales porque eso significan años, ¿no? Cada vez más incertidumbre, ¿no? ¿Cuándo se tendrá un resultado respecto a una controversia judicial? En el campo registral, fíjense ustedes, ¿no? Desde que se crea el registro inmobiliario hasta finales de los años 80 del siglo pasado, no hubo un sistema de catastro en el ámbito registral. Recién con la primera ley orgánica de la Oficina Nacional de los Registros Públicos, que se promulga con un decreto ley, ¿no? A finales del gobierno militar, el decreto ley 23095, se introduce la noción del catastro en el registro, ¿no? Y se dice, ¿no? Debe existir una oficina de catastro en la estructura orgánica de la Oficina Nacional de los Registros Públicos. La Oficina Nacional de los Registros Públicos se formó sobre la base de lo que antes era la Institución de Registros Públicos, conforme se había creado en 1888 y se había mantenido con el Código Civil de 1936. En ese momento se creó una estructura orgánica y dentro de esa estructura se considera como órgano de apoyo a una oficina de catastro. Lo curioso es que a esta oficina de catastro se le da una función específica, ¿no? El artículo 21 de ese decreto ley señaló que la oficina de catastro está encargada de conservar y actualizar las planotecas en base a planos catastrales y otros documentos requeridos para la inscripción de predios.
Entonces, la labor de esta oficina de catastro era una labor limitada, ¿no? Muy material, ¿no? O sea, ¿qué hacía la oficina de catastro de registros públicos? Almacenaba, ¿no?, la información de los planos que estaban en los documentos que habían servido de base para las inscripciones. Entonces empezaron a hacer eso, ¿no? Empezaron a recolectar los planos, ¿no?, a extraerlos de los títulos archivados, ¿no? En una labor además bastante lenta, ¿no? No se configuró, ¿no?, una organización técnica muy grande. Es más, ni siquiera se crearon oficinas registrales en todas las oficinas. O sea, simplemente se establecieron oficinas de catastro en Lima y en Arequipa, ¿no? A nivel nacional no habían otras oficinas de catastro. ¿Qué hacían las oficinas registrales? Seguían trabajando conforme habían trabajado desde la creación del registro inmobiliario. Entonces, toda la década del 80, esta labor de acopio de información y de conservación en planoteca. ¿Qué cosa es planoteca? La planoteca es un lugar donde se guardan los planos, nada más. No es, ni siquiera tiene una función de análisis, tiene solamente una función de conservación de los planos. Claro, evidentemente no solamente los conservaban, ¿no? Hacían algo más, hacían alguna interpretación, ¿no? Habían algunos funcionarios, hasta ahora recuerdo los nombres de los funcionarios en la Oficina de Registro Público de Lima y también en la Oficina de Registro Público de Arequipa. Entonces ellos hacían, ¿no?, una labor bastante incipiente de lo que era un análisis gráfico. Bueno, esta labor, ¿no?, se mantuvo durante la década de los 80. En la década de los 90 viene el declive, ¿no? Bueno, todos los que conocen la historia registral saben que empezando la década de los 90 suceden dos cosas que ocasionan casi el derrumbe del sistema registral en el Perú, ¿no? De un lado aparece el registro predial, o como se denominó el registro paralelo, y eso nació además haciendo notar los defectos del sistema de registro tradicional. Pero además ocurrió el primer proceso de regionalización, en virtud del cual las oficinas de registros públicos en provincias se entregaron a los gobiernos regionales. Registros públicos en Lima quedó reducido a las oficinas de Lima y Callao, que fueron absorbidos por el Ministerio de Justicia y se convirtieron en un órgano de línea del Ministerio, ¿no? El momento más negativo de la historia del derecho registral en el Perú. Fue corto, ¿no? A los pocos años se crea la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, pero cuando se crea la superintendencia, no restablecen esta oficina de catastro. O sea, no aparece dentro de la estructura de la superintendencia una oficina como órgano de apoyo o como órgano técnico que se encargue, ¿no?, de esta labor gráfica. Sin embargo, se mantuvieron dentro de las disposiciones normativas las obligaciones de las oficinas registrales de mantener actualizado el catastro. ¿Qué catastro? Si no había un catastro, ¿no? Por ahí están las normas, ¿no? Es recién empezando el siglo XXI que se toma conciencia de la necesidad. ¿Y esto por qué? Porque a finales de los 90, ¿no?, en realidad durante la segunda mitad de los años 90, empieza esta corriente de formalización de predios urbanos a través de COFOPRI y de predios rurales a través del Proyecto Especial de Titulación de Tierra. En ambos casos, la identificación cierta del predio a través de mecanismos, de datos técnicos, ¿no?, era importantísimo. Entonces, esa corriente hizo que en el registro se tome la necesidad de organizar la información gráfica. Yo recuerdo en la oficina de Pisco, yo era el jefe de la oficina registral que tenía su sede en Ica, era la región de los Libertarios Huari. Tuvimos como piloto la organización del primer mosaico gráfico registral en el Perú. O sea, hicimos lo que ahora se hace, ¿no? Es esa labor de acopio de información gráfica de los antecedentes registrales y de tratar de trasladarlo a una base gráfica, ¿no? El mosaico registral. Tuvo éxito, ¿no?, porque era necesario que el registro se prepare para recibir la masificación de los títulos de formalización de los predios rurales. Entonces se introdujo, ¿no?, dentro de la nueva estructura orgánica de las oficinas registrales, la oficina de catastro nuevamente, ¿no? Y esta oficina de catastro ya no tenía como misión conservar los planos, ¿no?, en esta labor de conservación de las planotecas. Se le dio una labor técnica mayor, ¿no? Y además no solamente eso, sino se dijo que era necesario que las inscripciones
se realicen en función de datos técnicos. Hasta ahora se mantiene esa norma, ¿no? Si ustedes revisan el artículo 19 del Reglamento de Inscripción de Registro de Predios, va a encontrar una disposición que obliga a que la inmatriculación de los predios se haga con una referencia de la ubicación georreferenciada de la Red Geodésica Nacional, referida al datum oficial. Entonces, ya se incorpora, ¿no?, dentro de la mecánica registral estas nociones catastrales. Sí, pues, pero es que, bueno, y después, ¿no?, ya en el régimen orgánico actual, ¿no?, con el último reglamento de organización y funciones, ya el órgano de catastro en el registro tiene nombre y tiene apellido, ¿no? O sea, se llama catastro y se apellida registral, ¿no? O sea, tiene un nombre que no le corresponde porque la Oficina de Registros Públicos no hace catastro. Hemos escuchado al ingeniero Luca cómo ha desarrollado, ¿no?, toda la técnica, porque una oficina de catastro en un gobierno local genera catastro, efectúa levantamiento de información física, ¿no?, y la traslada a una base gráfica, que es la representación visual de una realidad material. En los registros públicos no se hace eso, ¿no? Los especialistas de las oficinas de catastro no salen a verificar realidades físicas y no trasladan ese paisaje urbano o ese paisaje rural a una base gráfica. Lo que se hace es recomponer información de documentos, que no es lo mismo. Y no por no ser lo mismo, es menos importante, ¿no? Cuando se empezó a revisar este tema a nivel del sistema registral, recuerdo mucho que algunos amigos se resintieron bastante porque pensaban que el quitarle el nombre de catastro a su trabajo era reducirlos a una labor meramente de dibujantes. Y yo creo que era una mala interpretación, ¿no? Pero en fin. Entonces, hemos pasado de la planoteca, o mejor dicho, hemos pasado de la nada a la planoteca y de la planoteca a la base gráfica registral. Entonces, tenemos ahora, ¿no?, dentro del sistema registral, la labor de conservación, de actualización permanente de una base gráfica registral, que no es una base gráfica catastral. Y no es una base gráfica catastral porque el catastro es otra cosa, ¿no? El catastro es lo que acaba de explicar el ingeniero Lujar, ¿no? El catastro lo que hace es verificar realidades físicas de los predios. Y esta realidad física de los predios se hace a través de operaciones, ¿no? Operaciones técnicas, físicas en campo. Eso se llama levantamiento catastral. Y el resultado de ese levantamiento catastral se traslada a una base gráfica catastral, ¿no? Esa sí es una base gráfica catastral, porque de manera oficial representa la ubicación, las dimensiones y todas las características que le corresponden a los inmuebles. En cambio, en el caso de la base gráfica registral, no podemos decir que se haga lo mismo. Lo que hacen en el registro de predios es contar con una oficina de catastro registral, y tenemos que decirle catastro registral porque así se denomina orgánicamente en los documentos normativos de la SUNAR, que es un órgano de apoyo técnico, ¿no?, que no realiza catastro, que no hace levantamiento gráfico catastral, ¿no? Esta área técnica lo que hace es brindar un soporte especializado de información gráfica, ¿no?, porque trabajan con información gráfica, analizan la información gráfica, brindan el soporte técnico especializado a los órganos que ejercen función registral. Esto se transforma en un informe técnico, y este informe técnico es el soporte o el insumo para que el registrador o cualquier otro órgano de competencia registral ejecute las decisiones que le corresponden. Entonces, este esquema hay que entenderlo bien y no hay que confundirlo. O sea, yo siempre lo he sostenido y trato de que se entienda en esta dimensión, ¿no? Es tan importante la labor de levantamiento catastral como la labor de levantamiento de la base gráfica registral, pero no son la misma cosa, que tienen elementos que pueden servirse recíprocamente, ¿no? Es verdad, pero no es lo mismo. Ahora, la base gráfica registral, evidentemente, ¿no?, si tenemos 20 o un poco más de años ya de experiencia en gráfica obligatoria en el registro de predios, entonces tenemos información en los archivos que contienen información gráfica con datos técnicos, ¿no? Con este cuadro de datos técnicos, las coordenadas UTM, ¿no?, referidas al datum oficial. Y existe otro grupo mayoritario
que hemos tenido más de un siglo de experiencia registral sin respaldo gráfico, de recomposiciones gráficas que no tienen este sustento gráfico técnico, ¿no? O sea, en algunos casos existen elementos gráficos, ¿no? En algunos títulos se conservan elementos gráficos de respaldo. Y algunos de estos elementos gráficos de respaldo tienen información técnica, ¿no? Hay cuadrículas, hay algún tipo de información técnica que se puede validar, ¿no? Que técnicamente permite una recomposición gráfica. Pero hay otros que no tienen ni siquiera eso, es un dibujo realmente en un papel en blanco. Y hay otros que no tienen ni siquiera ese dibujo. Entonces, ¿cómo se recompone? Se recompone a partir de la descripción narrativa del título, si es que eso es posible, ¿no? Porque en algunos casos ni siquiera eso es posible. Entonces, la labor de recomposición gráfica en la base gráfica registral es una labor que no se limita a los antecedentes que tienen información de datos técnicos, porque solamente en los últimos 20 años vamos a encontrar ese tipo de información. Entonces, la base gráfica registral, con relación a los datos técnicos, va a encontrar este problema, ¿no? Hay un grupo, la mayoría de títulos archivados no tienen información gráfica georreferenciada. Hay un pequeño grupo, ¿no? Los títulos más recientes de las últimas 2 décadas, que tienen datos técnicos georreferenciados. Pero aquí viene otra advertencia. Hace un par de días, cuando conversábamos con algunos colegas, compartíamos experiencias a través de las cuales mucho de lo que nosotros habíamos entendido inicialmente de lo que era una información gráfica georreferenciada terminó siendo diferente de lo que nos habían contado. Una información gráfica georreferenciada no es una información inmutable, ¿no? No es una información inalterable, es una información que puede sufrir modificaciones por distintas razones. Yo no lo voy a explicar porque yo no soy el especialista técnico, pero de lo que he podido entender, el dato numérico, ¿no? Porque las coordenadas son números, el dato numérico puede alterarse, ¿no? De acuerdo a la época, de acuerdo al instrumento, por la rotación de la Tierra, por los fenómenos naturales, por las razones que fueran, ¿no? Con David conversábamos ayer y nos decía, sí, pues, ¿no? En caso de la base gráfica de Miraflores hemos tenido ese problema, ya hay algunos centímetros de diferencia con relación a la georreferenciación inicial. Bueno, entonces tenemos un problema, ¿no? Tenemos un problema que estamos aprendiendo a manejar, ¿no? Ya a nivel oficial existen documentos como por el cual se ha declarado expresamente que la información de la base gráfica registral es solamente referencial, ¿no? En atención a esto, ¿no? A que se forma con información que no tiene certeza. Pero existe un documento como este documento normativo que dice que es referencial solamente en algunos casos. Entonces se generan dudas que deben ser resueltas. Y es que no es lo mismo decir que hay hechos materiales como la información de ubicación y alcances descriptivos del predio o la información de las edificaciones levantadas, ¿no? Esto nos lleva a la discusión, que es una discusión antigua en el derecho registral, de si el principio de legitimación alcanza a la información de mero hecho. Alcanza, o sea, si yo tengo información georreferencial inscrita en la partida, porque el artículo 19 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios me obliga a consignar ese dato, ¿eso significa que ese dato se presume cierto? ¿Se presume exacto? ¿Prevalece esa presunción legal o prevalece la situación física del predio? O sea, acá hay que definir las cosas con mayor claridad. Y el último tema, porque el tiempo lamentablemente es muy corto y no me permite extenderme, es el tema del carácter vinculante que se le otorga a los informes técnicos de las áreas de catastro registral. A ver, cuando yo advertí el inconveniente de darle este carácter vinculante, creo que me quedé corto. Me quedé corto porque los problemas que han surgido por darle carácter vinculante surgieron casi desde el inicio, ¿no? O sea, al poco tiempo de haberse impuesto la naturaleza vinculante al informe técnico, el tribunal empezó a sacar precedentes de observancia obligatoria tratando de reducir o amortiguar el impacto negativo de lo que esto podría producir. Y yo, en este estudio que se hizo hace 3 años, precisamente uno de los temas que se analizó fue este.
y cuando se consultaba por qué era necesario darle carácter vinculante a los informes técnicos de catastro, la respuesta era diferente, ¿no? La respuesta era porque es necesario que exista una opinión técnica. Sí, pero es que una cosa es que sea necesario pedir un informe técnico y otra cosa es decir que ese informe técnico es vinculante. Porque al decir que es vinculante, lo que estoy haciendo es mediatizar la decisión del órgano registral. El órgano registral ya no puede hacer nada porque el área de catastro tiene una opinión que es vinculante. Ni siquiera en lo técnico, ¿eh? Fíjense ustedes, ni siquiera en lo técnico, porque cualquiera de nosotros que está vinculando a la materia gráfica registral podría discutir un tema técnico. O sea, ¿por qué no? O sea, en ningún caso, ¿no? Una decisión puede ser indiscutible. En el mundo del derecho eso no existe. Sin embargo, en el tema de los informes técnicos de registro ocurre, ¿no? Que los informes técnicos de catastro, por ser vinculantes, no son materia de revisión. No son materia de revisión, claro, en la práctica no ocurre eso, los registradores, con la experiencia que tienen, imponen muchas veces, ¿no? Solicitan ampliaciones, aclaraciones, pero no todos, ¿no? Otros simplemente lo trasladan como si fuera un ladrillo, ¿no? Me dijo esto el informe técnico y yo se lo traslado al interesado. Yo como usuario quiero rebatir lo que ha hecho el informe técnico y dice, no, no se puede porque es vinculante. Pero es que date cuenta, no puedo revisarlo porque es vinculante. Y cuando se trató de argumentar que eso generaba indefensión, dijo, bueno, entonces apela pues del informe técnico. Peor, ¿no? Peor. Desnaturalicé el informe técnico, lo convertí en una decisión. Y decir que es vinculante por una norma reglamentaria es un legicidio. Porque la ley de procedimiento administrativo general dice que los informes, las opiniones dentro de procedimientos administrativos no son vinculantes, salvo que una ley le otorgue ese carácter. ¿Y por qué tiene que ser una ley? Porque solo la ley otorga competencias. Y si un informe se convierte en vinculante, en realidad el que opina está decidiendo o participando de la decisión. Entonces, la competencia decisoria en materia registral solamente le corresponde al registrador en primera instancia y al tribunal en segunda instancia. No podría una norma reglamentaria extender esa competencia decisoria en vía de informes vinculantes a la opinión de las áreas técnicas de catastro registral. Yo creo que hay que devolver el sentido de las cosas, ¿no? Yo creo que es importante escuchar al especialista, como ocurre con los jueces, ¿no? Que convocan a los peritos como expertos en las materias en las que ellos van a emitir una opinión. Pero es el juez el que se forma su propia convicción y decide, escuchando al experto, analizando la información técnica, forma su propia convicción porque quien decide es el juez. Es exactamente lo mismo lo que debería ocurrir en caso del registro. Bueno, yo no quiero extenderme más, me han dado un límite de tiempo y creo que ya estoy al borde. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor.